Paz de Cristo, hermanos. Le doy muchas gracias al Señor que me permite la vida hasta estos momentos y el poder estar aquí una vez más delante de ustedes. Quiero leerles un verso rapidito. No lo busque, yo nomás se lo voy a leer. Dice Mateo 18, 19 y 20, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos creemos que Dios o que el Señor está aquí en medio de nosotros? Entonces yo les voy a decir esto: si usted cree que el Señor está aquí en medio de nosotros, que me acompañe a orar para que el Señor nos hable en esta tarde, creyéndolo, así como dice su palabra. Bendito Señor, te doy gracias, Padre, que me permites la vida hasta estos momentos, Padre. Me humillo ante tu presencia, Señor, con todo mi corazón, Padre, y te ruego, Señor, que tú fluyas en mí en esta tarde, Señor, que perdones todas mis faltas, Señor, que seas tú en mí, Padre, que quites todo lo mío, Señor, poderoso Dios, que tú nos hables a nuestro corazón, Señor, porque necesito, Señor, yo de ti, Señor, necesito oír el consejo, Señor, de tu palabra. Poderoso Creador, Señor, bendito que vives por los siglos de los siglos. Yo tendré cuidado, Señor, de darte a ti toda la gloria y toda la honra. Bendito Eterno, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, amén. Perdón, hermanos. Les pido que vayan que abran su Biblia en el libro de Éxodos, el capítulo 3. Recuerdo que la semana pasada que le tocó a nuestro hermano Anthony, dijo que muchos se iban a poner contentos porque él predicaba, que sus prédicas eran cortitas. Y en esta tarde yo les voy a pedir que no se enfaden conmigo porque quizás va a ser un poco largo. Tengo varias escrituras. Éxodo capítulo 3, dice la palabra del Señor de esta manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y asimismo le ruego que se pase allí adelantito al libro de Josué, el capítulo 5, y que vaya guardando en su corazón estas escrituras que estamos leyendo. Josué capítulo 5 y el verso 13 al 15. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Puede tomar su asiento y vaya al libro de San Juan capítulo 3. Un pasaje muy conocido por todos nosotros, San Juan capítulo 3. ¿Ya lo tenemos?
A ver, hay unos hermanos que lo están buscando. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con él, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hasta ahí. Las escrituras que leímos, el pasaje de Éxodo, cuando el Señor llama a Moisés, dice la palabra de Dios que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Pero si nosotros, yo creo que todos ya hemos leído la historia de Moisés, ¿verdad? Que Moisés, cómo fue su vida de niño, cómo fue que llegó hasta ese lugar, que dice la palabra de Dios que cuando él era niño, Faraón había dado una orden de que mataran a todos los niños varones que nacían del pueblo de Israel. Pero este niño a su mamá le pareció muy hermoso y se atrevió a hacer una canasta, lo puso sobre ella y lo echó al río. Y dice la palabra del Señor que la hija de Faraón lo rescató y lo crió, lo llevó al palacio y lo crió como un egipcio, lo educó, ¿verdad? Y fue un hombre muy educado. Pero después, cuando ya fue adulto, él visitó, dice la palabra, a sus hermanos, a los hebreos que eran esclavos en tierra de Egipto, y miró a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Entonces él lo golpeó y pues lo mató y huyó, y de esa manera es como llegó a ese lugar donde andaba pastoreando. Después de haber vivido en el palacio, vea cómo pasa el suceso y llega a este lugar, al desierto. Y dice la palabra de Dios que Dios ya tenía un plan, ¿verdad? Y permite, o sea, Dios se acerca a él y mira, y hace arder la llama o la zarza, y a través de esa zarza dice que miró que Moisés tenía la curiosidad de ir a ver por qué esa zarza no se consumía. Cuando se iba acercando, lo que leímos, que el Señor le dice: quita el calzado de tus pies. Cuando bueno, nosotros, mi esposa y yo, hemos estado estudiando. Es un propósito que yo me puse de que en este año íbamos a estudiar los dos la palabra de Dios del principio a fin, y gracias a Dios ahí la llevamos, ¿ya? No hemos parado, y he ido anotando varias cosas que tocan mi corazón. Y yo le hice una pregunta a ella, le dije: ¿qué significa para ti el calzado? Y dice: no, pues que muchos dicen, pues buscan comprarse las mejores marcas, y lo vemos que sí, ¿verdad? Muchos, los jóvenes que quieren traer que sus Nikes o según la moda, ¿ya? Y es cierto, si uno va, por ejemplo, a una oficina, pues ahí los ejecutivos traen sus buenos zapatos de marca y lo que sea. Pero aparte de eso, el calzado tiene algo simbólico, porque el calzado, mire, si nosotros nos ponemos a pensar, el calzado cubre, ¿verdad?, una parte de nuestro cuerpo, cubre nuestros pies, pero aparte de eso también, o sea, me decía mi esposa, algo que ella también me comentó, dice, es que cuando Dios le dice a Moisés que quite el calzado de sus pies porque llevaba inmundicia, puede ser que sí, ¿verdad?, que el calzado donde nosotros caminamos, pues no sabemos, podemos pisar sobre un estiércol de un animal o lo que sea, y hay inmundicia. Pero más aparte de eso, ¿ya?, yo le digo a ella: ¿por qué el Señor a los dos hombres principales, o sea, en la escritura, digamos así, para el pueblo de Israel, que fue Moisés y Josué,
el Señor les dice lo mismo, le dice, quita el calzado de tus pies. Y meditando un poco en la palabra de Dios, cuando Dios le dice a Moisés que quite el calzado de sus pies, era esa cobertura, eso que él traía de Egipto, ¿verdad? Lo que había agarrado ahí, que lo traía bien pegado a él, ¿verdad? Como las enseñanzas que él tenía, las cosas que Egipto representa al mundo. Entonces las cosas que el mundo, digamos así, de esa época, él había agarrado las enseñanzas, porque luego él se empieza a mirar a sí mismo, ¿verdad? Si usted lee sigue leyendo ahí el pasaje que leímos, Dios le da el por qué lo llama, y le dice que porque había visto la aflicción de su pueblo y que lo estaba llamando para que él fuera a libertar a su pueblo. Pero él empieza a poner sus pretextos, ¿verdad? Empezó a decir que él era tartamudo, que no sabía hablar, ¿verdad? Entonces traía aquello que él quería sentirse seguro. Y cuando vamos al pasaje de Josué, Josué está por entrar también a la tierra prometida. Josué ya habían cruzado el Jordán, pero iban a entrar para tomar Jericó. Y dice la palabra del Señor que se le aparece este ángel, ¿verdad? Y que estaba con su espada desenvainada, y le dice también lo mismo, le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué, ¿qué traía? Josué traía, digamos, de esta manera, traía la cobertura de un hombre, o sea, él quizás podía traer la vista puesta en Moisés, en lo que Moisés le estaba enseñando, mas Dios le decía que quite aquello, porque quería que Moisés simplemente, o sea, que lo siguiera a él, que se olvidara ya de Moisés. Moisés ya había quedado atrás, Moisés ya había fallecido, ya había muerto. Entonces ahora era solamente Josué y Dios. Por eso el Señor le dice, quita el calzado de tus pies, quita aquello que traes, aquellos recuerdos que traes de Moisés, ¿verdad? Y esa cobertura de Moisés, quítala. Y le da las instrucciones, le dice que para tomar Jericó ellos no iban a pelear, solamente tenían que dar vueltas alrededor de la ciudad, una vuelta cada día, y al séptimo día iban a dar 7 vueltas e iban a tocar los cuernos, las bocinas, iban a hacer mucho ruido, iban a gritar, pero tenía que quitarse aquello, ¿ya? Tenía que quitarse la cobertura de Moisés. Y para nosotros muchas veces también es lo mismo. Muchas veces nosotros así a veces queremos estar siguiendo a un líder o qué sé yo, pero tenemos el líder de líderes, o sea, nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y yendo al pasaje que leímos de Nicodemo, es un pasaje muy hermoso, porque nosotros, mire, si analizamos lo que pasó con Moisés, dice la palabra de Dios que el Señor le habla a Moisés y le llama con un propósito. Le dice que se quite la cobertura de Egipto, porque iba para un trabajo muy especial. Iba para sacar al pueblo de Dios de Egipto, para libertarlo, ¿verdad? Pero tenía que sacar esas ideas, esas cosas que traía él de Egipto, del mundo, tenía que sacarlo. A Moisés, para poder entrar, para poder tomar esa tierra, de igual manera tenía que sacar digamos, los recuerdos o las instrucciones de Moisés, y ahora solamente dejarse llevar por el Señor. Cuando vamos al pasaje de Nicodemo, ya no es de entrar a una tierra física. Ahora Nicodemo le dice al Señor, le dice ¿qué debo hacer para, o sea, le dice Nicodemo, maestro, porque vino a Jesús de noche, dice, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando dice el Señor de cierto, es porque está afirmando algo, o sea, como está diciendo de verdad y muy verdad, o sea que no hay vuelta atrás. Para que alguien pueda ver el reino de Dios,
necesita nacer de nuevo. Ahora ya no es de quitarse el calzado, sino es algo todavía más profundo, para que nosotros podamos entrar y ver el reino de Dios. Ahora, más abajo vemos que el Señor le dice el Señor que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Para poder ver necesitaba nacer, y para poder entrar, para poder ver, dice, necesitaba nacer de nuevo. Y para poder entrar en el reino de Dios necesita nacer de agua y del Espíritu, ¿verdad? Es algo más profundo. O sea, ya no, y no ¿por qué? Porque no solamente, ya no vamos a entrar a una tierra física, no vamos a heredar bienes, cosas materiales, sino para nosotros la vida eterna, ¿verdad? Y estos pasajes lo he tomado como una introducción, pero el título de lo que yo preparé, yo le puse: quita el calzado de tus pies y trae tu ofrenda voluntaria al Señor. Y para ello, mire, yo le invito a que vaya al libro nos vamos a regresar hasta Levítico, en el libro de Levítico capítulo 20 y el verso 26. Creo que se me perdió. El verso 26 dice la palabra de Dios, dice: habéis pues de serme santos, porque yo soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Ya? Lo vamos a volver a leer para que lo meditemos. Dice: habéis pues de serme santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Ya? Y de aquí vaya al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 2, y el verso 9, dice la palabra de Dios, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice en el libro de Levítico, el verso que leímos, el Señor le dice al pueblo de Israel, ya después que ellos ya habían salido, ya estaban establecidos en la tierra, y le dice el Señor, estaban por entrar, les dice: vosotros, que Él los había escogido para que sean de Él, dice, para que seáis míos, ¿verdad? O sea, no había, ellos no los llamó para que anduvieran jugando, digamos así, sino les dice para que seáis míos, y les dio muchas veces. Sabemos que dio el mandamiento que dice Deuteronomio 6:4, donde dice: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿verdad? Entonces, y ellos muchas veces el Señor les dijo que los había sacado de aquel lugar de Egipto, de la esclavitud, porque se había tenido compasión de ellos, ¿verdad? Cómo ellos clamaban, porque cómo los oprimían, y los trae a esta tierra, a la tierra de Canaán, dice, a una tierra donde fluía leche y miel, ¿verdad? Entonces, y les dice que solamente se apartaran, que no hicieran como hacían las naciones a donde ellos iban a entrar, porque por esa razón Dios los estaba arrojando a las naciones que habitaban esa tierra donde ellos iban a entrar, porque eran unas naciones perversas. Dice la palabra, o
buscamos en la historia de aquellos pueblos en esa época que incluso hasta sus hijos sacrificaban como sacrificios a sus dioses, a sus ídolos más que nada, porque no son dioses, ¿verdad? Son ídolos. Así como ahorita la gente tiene sus ídolos, sus imágenes en las casas y se hincan, le piden, ¿verdad? Algo que no, una imagen que no puede oír, no puede ver, no se puede mover, ¿verdad? La tienen que cargar para que se mueva. De igual manera eran estos ídolos que estos pueblos tenían, ¿verdad? Hacían sus grandes estatuas y ahí les adoraban, les ponían sacrificios, sacrificaban sus hijos, ¿verdad? Había mucho derramamiento de sangre. Dice la historia que a las jovencitas, ¿verdad? Las vírgenes, las sacrificaban y era algo que supuestamente su Dios lo aceptaba. O sea, tenía que ser de esa manera, niños y vírgenes, ¿verdad? Y por eso Dios se cansó o despreció a estos pueblos y los arrojó, dice, delante de ellos para que ellos tomaran posesión de esa tierra. Pero les dijo eso, les dijo que no hicieran lo que ellos hacían, porque si de lo contrario, pues iban ahora sí, a sufrir las consecuencias, ¿ya? Y les dice ahí en Levítico, dice que Él los había escogido para que fueran de ellos. Y a nosotros, ¿verdad? Ya después que hemos creído, nosotros, o sea, lo que le dijo el Señor a Nicodemo, ¿verdad? Que tenía que nacer de nuevo. Nosotros ya hemos nacido, ¿verdad? Ya ahorita estamos dentro del reino de Dios, ¿verdad? Y ahora el Señor nos dice a nosotros, lo que leímos aquí en Pedro, dice que ya somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Con un propósito. Eso sí, con un propósito. Dios quiere de nosotros como la palabra que el Señor nos trajo por medio de nuestro hermano Efraín el otro día. Me gocé yo mucho y me gozo en cada vez casi. Yo le digo esto, mire, yo me gozo más cuando estoy ahí escuchando que estar aquí. Me pongo muy nervioso, pero para obedecer a la palabra de Dios, o sea, siento que es de parte de Dios, pues lo acepto, ¿verdad? Y me gozaba, mire, lo que decía el mensaje, el consejo que traía nuestro hermano de la palabra, tomado de la palabra. No era un consejo que el hermano que venía de él, pero era un consejo que él tomó de la palabra y nos hablaba de que tenemos que vivir en contentamiento, ¿verdad? Contentos con lo que tenemos, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos un pueblo santo, ¿verdad? Que Él nos adquirió con ese propósito de que le alabemos a Él, de que nos gocemos en Él, de que nuestra mirada, así como le dijo a aquellos hombres, ¿verdad? Que se quitaran el calzado de sus pies, que se quitaran aquella cobertura, aquello que traían del pasado, ¿verdad? Así nosotros también quitémonos lo que hay del mundo, ¿verdad? De lo que nosotros creíamos, porque el calzado, mire, muchas veces representa aquello que le da personalidad o que le da seguridad a un hombre, ¿verdad? Para caminar por ejemplo, si usted va ¿cómo le dicen ese? De senderismo, se compra sus zapatos apropiados. Si va al desierto, de igual manera, ¿verdad? Uno camina con botas. Caminé yo por el desierto y con unas botas hasta arriba por el temor a las víboras, ¿verdad? No va a ir a un desierto con chanclas porque se va a quemar, ¿verdad? La arena es muy caliente, es peligroso. Entonces, el calzado representa esa seguridad, pero eso del Señor quiere que nosotros nos quitemos de esa seguridad, que nosotros traigamos de nuestra persona, de decir yo lo puedo o yo lo entiendo, ¿verdad? Despojémonos, ¿verdad? Y cuando vengamos a la casa del Señor, traer nuestra mente limpia, ¿verdad? Para recibir ese consejo y poder vivirlo, poder llevarlo a la práctica allá afuera, ¿verdad? Yo recuerdo, mire, le voy a ser honesto, ese mensaje también que trajo nuestro hermano Miguel, acerca de hacer pacto para nosotros los varones, para hacer pacto con los ojos, ¿verdad?
Yo lo meditaba ¿y por qué? ¿Por qué es tan importante el hacer pacto con los ojos? Porque el Señor lo dijo, ¿verdad? Que si tu ojo es malo, o dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, y por el ojo, o sea, por nosotros, cuando Eva pecó, cuando Eva desobedeció aquella voz, ¿qué fue lo primero que hizo? Miró que era un árbol, un fruto, dice, delicioso para comer, y lo tomó, lo probó y le dio a su marido. O sea, todo entra por el ojo. Y yo meditaba ese mensaje y digo, muy cierto, ¿verdad? Gracias, Señor, por esos consejos que tú nos traes por medio de tu palabra. Y ahora, hermanos, siguiendo con esto, mire, hay una escritura para poder llegar al digamos así, al tema que yo le puse, de que quita el calzado de tus pies y trae tu ofrenda voluntaria. Yo quiero que vaya conmigo ahí a Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Es una oración que hizo el rey David, una oración muy hermosa que yo la he leído y la he leído por muchas veces y me gozo cada vez que la leo. Y mire, vamos a leer nomás vamos a leer bastante, del 10 hasta el 18, del 9, perdón. Pero antes de leer de ahí del 9, vamos al 5 y vamos a leer la última parte, la pregunta. En el 5 hay una pregunta y dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? ¿Ya? Hace una pregunta el rey David. Y ahora vamos al verso 9, del verso 9 en adelante, y dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Es una oración que hizo el rey David, y yo creo, mire, ya me podía ir a sentar y yo creo que usted entendería ese mensaje, ¿ya? Sin decir yo nada, porque eso es un mensaje completo de esta oración, ¿ya? Es una declaración que el rey David está haciendo. Él dice, tuyo es el Señor el reino, tú eres excelso sobre todos. O
sea, tú eres santo sobre todos. No hay nadie como nuestro Dios. Y luego dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. ¿Ya? Tú dominas sobre todo. O sea, por eso es que nosotros debemos de despojarnos. Ya nacimos de nuevo, pero quizás todavía traigamos aquello viejo, de que nosotros pensando en que para poder mantenernos como la última vez que me tocó a mí el privilegio de compartir, y yo les decía que las cosas iban empeorando, ¿verdad? Y así es, cada día, hermanos, cada día, si nosotros lo vemos con los ojos claros, ¿verdad? No podemos engañarnos a nosotros mismos y decir que las cosas van a mejorar, ¿verdad? Eso no va a pasar. Al contrario, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Entonces, la palabra de Dios dice que en los últimos días el mal se iba a aumentar, ¿ya? La maldad va a ir creciendo cada día más y más. Entonces, nosotros como hijos de Dios, que ya hemos nacido de nuevo, que hemos aprendido esto, que lo hemos recibido, que somos un pueblo santo, que somos una nación santa. O sea que así como Dios formó al pueblo de Israel y es ahorita una nación, habiéndolo sacado de un hombre, ¿ya? Dice la palabra de Dios, de un hombre ya casi muerto, porque ya era viejito Abraham cuando el Señor le habló. Ya su mujer dice que ya había dejado de menstruar. Y cuando una mujer deja de menstruar, pues lógicamente ya no hay ovulación, ya no puede engendrar hijos, ¿ya? Sin embargo, el Señor hizo un milagro, ¿ya? Y de ese hombre ya viejito, ya casi muerto, formó Dios una nación. Y dice en Levítico, ¿para qué? Para que fueran de él. Y ahora nosotros, hermanos, nosotros somos parecidos, o sea, somos lo mismo, nomás que se trata o es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe de cómo nosotros nos vemos. También nosotros somos una nación. Todos los que hemos creído, o sea, no solamente nosotros los que estamos aquí reunidos, pero todo el que ha creído alrededor de la tierra forma una nación, ¿verdad? Una nación santa, formamos, digamos así, otro Israel, ¿verdad? No el Israel que está allá, pero ahora nosotros formamos un Israel espiritual, ¿verdad? Y también dice que Él nos ha elegido para sí, para Él, para que nos anhela, dice, celosamente, ¿verdad? Y por eso Él quiere que nos despojemos, ¿verdad? Del viejo yo, dice en el libro de Colosenses, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias de este mundo. O sea, tenemos que despojarnos de eso mismo, o sea, de pensar, de no caminar conforme a nuestros pensamientos, ¿verdad? Mire, aquí tenemos unos jóvenes, ¿verdad? Y digamos así que estos jóvenes pongan en su mente, ¿verdad? Decir, no, yo voy a hacer una carrera y que lo logren. No está mal, pero no enfocarse, o sea, que ellos no se enfoquen en sus pensamientos, sino en decir, como dice la Escritura, dice en el libro de Santiago, si Dios quiere, haré esto y aquello. O sea, un joven debe decir, si Dios quiere, yo voy a terminar mi carrera. Si Dios quiere, yo voy a ejercer, voy a trabajar en esto o aquello. Si Dios quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para esto Dios nos llamó. O sea, Dios nos dice a nosotros, ¿verdad? Que nos despojemos de nosotros mismos, ¿verdad? Y que caminemos. Y ahora el pasaje que nosotros leímos aquí, el pasaje que nosotros leímos nos invita, mire, a cada vez que nosotros vengamos a este lugar, dice la palabra del Señor, dice aquí que ellos ofrecieron espontáneamente. Espontáneamente dijeron a David, o sea, David estaba preparando las cosas para edificar el templo, ¿verdad? El templo en Jerusalén. Entonces, él dijo que quienes hace una pregunta en el capítulo 5, dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? ¿Verdad? Y todos empezaron a dar
voluntariamente, ¿ya? Dice espontáneamente, o sea, voluntariamente. Por eso dice ya en el verso 17, dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente, ¿ya? Entonces, cuando nos reunimos aquí, hermanos, nosotros ya no vamos a traer, ¿ya?, como dinero, o no nos reunimos con el propósito de que vamos a edificar un templo físico, pero o sea, no vamos a traer una ofrenda física. Es lo que pide, aunque es necesario, ¿ya? Aquí era una ofrenda monetaria, una ofrenda para construir un templo, pero la ofrenda que más el Señor, o sea, la ofrenda que el Señor pide de nosotros es una ofrenda de corazón, ¿ya? Y que lo traigamos voluntariamente, que no sea el que está aquí al frente dirigiendo, ¿vea?, el programa, que no esperemos a que ese hermano nos diga levante sus manos o acérquese al Señor o entre en adoración, sino nosotros, dice la palabra, de una manera espontánea, ¿ya?, que ofrezcamos a Dios ofrendas de labios, ofrendas de nuestro corazón. Y luego dice con rectitud. ¿Por qué? Porque dice el rey David, dice, porque tú escudriñas los corazones y la rectitud te agrada, ¿ya? O sea, que lo hagamos con un corazón sincero, ¿ya? Que no lo hagamos de labios para afuera. Si nosotros vamos a levantar nuestras manos cuando está cantando, como este canto que cantaba el coro, ¿verdad?, que era por su bondad, ¿verdad? Ciertamente por su bondad, por su gracia, por su misericordia. Yo, mire, hace unos días, le voy a ser honesto, yo creo, todos como carne pasamos por desánimos. Yo cometí un error, no voy a explicarlo, quizás usted me apunte con el dedo, pero a tal grado que en verdad he estado sintiendo una aflicción en mi corazón, en mi persona, pero venía a la casa del Señor y rogándole a Dios, ¿verdad?, pidiéndole al Señor que el Señor me ayude a quitarme, a despojarme de eso, ¿verdad? Que yo le dije: Señor, no voy a ser como las otras ocasiones, porque el enemigo, mire, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado, me pasó en el pasado y me ha pasado. Cuando uno comete un error, el enemigo viene a nuestra mente y empieza, o nuestra conciencia, nuestra misma conciencia nos empieza a acusar, ¿verdad?, de esto y de aquello. Entonces, yo lo que hacía era para atrás, ir para atrás y para atrás, retrocediéndome. Pero ahora yo dije al Señor: Señor, no voy a ir para atrás, sino al contrario, yo voy a sacar todo esto y quiero que tú me renueves, ¿verdad? Entonces, leyendo este mensaje, dice la palabra del Señor, dice que Él le agrada la rectitud, que Él escudriña el corazón, ¿verdad? Que no podemos ser delante de Dios hipócritas, ¿verdad? No podemos engañarlo, ¿verdad? Nosotros nos engañaríamos o nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad?, cuando nosotros no somos sinceros delante de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que traer un corazón sincero, un corazón recto, porque a Dios le agrada la rectitud, del corazón, y traer lo que traigamos, o sea, la ofrenda de nuestros labios tiene que ser una ofrenda, como decía, espontáneamente. Y luego la última parte, mire, donde termina la oración de David, dice: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. ¿Ya? Era el rey David cierra su oración clamándole a Dios, ¿ya?, pidiéndole al Señor que esa espontaneidad, dice, no se quitara
del corazón de Israel, que durara perpetuamente. Esa voluntad del corazón del pueblo, o sea, de la voluntad de dar, de ofrendar, ¿verdad? Y para nosotros es lo mismo, ¿verdad? Que nosotros, mire, yo no sé si usted ora de unos por otros, pero debíamos de orar unos por otros, rogando que cada uno de nosotros, ¿verdad?, oremos, busquemos a Dios y alabemos a Dios con un corazón dispuesto, con una voluntad, ¿verdad?, como dice aquí, voluntariamente, como les decía yo, no esperando a que el que está dirigiendo, ¿verdad?, que nos motive, o esperando una motivación, sino voluntariamente, ¿verdad?, empezar cuando empezamos a alabar a Dios, cuando lleguemos a este lugar, ¿verdad?, llegar al altar y traer nuestra ofrenda al Señor. Yo en una ocasión, mire, yo oraba y llegaba a la banca cuando empecé a asistir a la iglesia, cuando me convertí, llegaba y allá me hincaba y le daba la espalda. Y no es que yo quiera apuntar o criticar a alguien aquí, hermanos, no es mi intención, pero yo lo sentí en mi corazón, Dios lo puso en mi corazón, ¿verdad?, que no lo hiciera de esa manera, que no me quedara ahí en la banca dando la espalda al altar, sino un día yo llegué y iba a empezar a orar y sentí en mi corazón, en mi mente, ¿por qué no te vas allá al frente? ¿Ya? Y allá ora al Señor, allá trae tu ofrenda, allá trae tu oración sin dar la espalda, porque nuestro Dios está al frente, ¿ya? No es el hombre, es el Señor el que está al frente, ¿ya? Y como leímos cuando empezamos cuando iba a orar, no sé si recuerdan que leímos Mateo 18, el verso 19 y el verso 20, donde dice, donde dos o tres, dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra sobre algo y orasen, el Señor respondería, porque donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él. Y aquí está el Señor, ¿verdad? Entonces, yo les digo, o les motivo como hermanos, que cuando vengamos a este lugar, vengamos con un corazón recto, con un corazón dispuesto al Señor, y que nuestra alabanza, que nuestra ofrenda que traigamos sea una ofrenda espontánea, ¿verdad? Que no sea una ofrenda provocada o sacada, ¿verdad?, sacada a la fuerza por el que está al frente dirigiendo o motivando, para que nosotros cantemos, para que nosotros levantemos nuestras manos, no esperar a que digan levante sus manos y alabe al Señor, sino espontáneamente, como usted como creyente, si usted ha creído o si yo he creído que soy una nación santa, que soy un pueblo adquirido por Dios, ¿verdad?, que soy aquel Israel adoptivo, entonces yo tengo que hacer lo que el Señor dijo a Israel, ¿verdad?, de una manera espontánea, traer mi ofrenda al Señor, ¿ya?, y caminar en integridad, ¿ya? Así como el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Busquemos, caminemos en santidad y no dejemos de ofrendar al Señor. No estoy hablando de ofrenda monetaria, pero de ofrenda de nuestro corazón, ¿ya? Que nuestro corazón no cese de alabar a Dios, y no solamente en este lugar, pero en nuestra casa, en nuestro camino, donde nosotros vayamos, ¿verdad? Como la enseñanza que trajo nuestro hermano Armando la vez pasada que él estuvo aquí, creo que fue martes pasado, sí, el martes pasado, él hablaba acerca de la arca que representa la presencia del Señor, ¿verdad? Y él decía que nosotros debemos de buscar esa presencia del Señor, ¿verdad?, porque es la que nos lleva adelante. O sea, es el pueblo de Israel cuando David se dio cuenta que la arca estaba abandonada, la mandó traer, ¿verdad?, y la llevó a casa de Obed-edom, y Obed-edom fue bendecido. La casa de Obed-edom fue bendecida porque la presencia de Dios estaba ahí. Entonces, si nosotros
buscamos así voluntariamente la presencia de Dios todos los días, ¿verdad? Todos los días como hijos de Dios, el Señor nos va a bendecir y su bendición, su bendición se va a mirar, así como David pudo mirar la bendición en la casa de Obed-edom, ¿verdad? También los de afuera o los hermanos que necesitan ver, ¿verdad? O que están queriendo retroceder, pueden mirar que Dios lo está bendiciendo a usted y eso sirve de motivación para los demás, ¿verdad? Pero lo importante, o sea, seguir adelante, buscando la presencia del Señor, creyendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Quitando ese calzado, lo que representa el calzado de nuestros pies, quitando ese calzado y trayendo nuestra ofrenda voluntaria al Señor continuamente, no un día sí, un día no, o que hoy me siento dispuesto, mañana no, ¿verdad? Sino es continuamente, porque la palabra del Señor dice que no es por vista, no es por lo que yo veo, ni por lo que yo siento, sino es una convicción, es un acto, una cuestión, para mí yo digo, es una cuestión de fe, el adorar a Dios. Si yo lo creo, o sea, si yo alabo a Dios, si yo me dirijo al Señor, es porque yo lo creo, ¿verdad? Porque yo lo creo, que el Señor lo merece, que el Señor merece la gloria y la honra al Señor, merece mi alabanza, y para ello decía nuestro hermano, ahorita que estaba él dirigiendo, dice, para esto fuimos criados, para alabanza de su nombre. Y más importante, dice, nos ha adquirido, o sea, nos ha comprado con su sangre preciosa. Mi deseo es que el Señor los bendiga, sigamos adelante, que el Señor los bendiga y los guarde, en el nombre de Jesús.